Pues si os parece, comenzamos. Muy buenas tardes. Un verdadero placer saludaros. Para los que no me conocéis, mi nombre es David Montesino, ¿vale? Yo soy director comercial de Logístico y hoy tengo la suerte de moderar esta mesa redonda que puedo adelantaros ya que es de lujo, ¿vale? Simplemente por centrar, ¿no? Y por echar la vista atrás de por qué estamos aquí, ¿no? A raíz de la pandemia, aunque muchos años antes ya las tendencias hacían presagiar que esto iba a ocurrir, el boom, ¿no? Del e-commerce y esos cambios de hábito de consumo, sumado a ese customer centric del que ahora hablaremos, ¿no? Ha hecho que haya una tendencia en el sector, tanto del retail como de operador logístico, bastante interesante. Y eso es lo que nos ha traído, ¿no? Lo que nos ha unido hoy a los cuatro aquí para debatir abiertamente. Porque nos situéis también a nivel empresarial, ¿no? En logístico lo único que hacemos es conectar y unir toda esa historia gracias a la tecnología. Básicamente lo que hacemos es ayudar a esas empresas de retail, ¿no? U operadores logísticos a centralizar y rentabilizar todas esas operaciones de distribución. Y hoy también le queremos dar y agradecer a nuestros colaboradores Startup Valencia, ¿no? Que también nos ha apoyado e impulsado en este proyecto, ¿no? que pertenecemos a su hub de movilidad. Ellos lo que hacen es conectar startups, ¿no? con entidades entidades públicas, ¿no? Para sacar proyectos emergentes. Dicho esto, y como los verdaderos protagonistas tenemos claro que son estos tres señores, ¿no? Estos tres ponentes que hoy me acompañan, voy dándole entrada a ellos para que ellos mismos se vayan presentando. Carlos, si te parece, empiezas tú. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, gracias a David y a todo el equipo de Logístico por estos minutillos y poder estar otra vez con vosotros. Nada, cuatro líneas. Para quien no me conoce, actualmente yo soy consultor y director de estrategia en This Data Solution, que es una consultora tecnológica en la cual nos dedicamos sobre todo a temas de analítica avanzada de datos y de inteligencia artificial aplicada a cualquier empresa de la cadena de suministro, ¿vale? O sea, es decir, desde temas de compras 4.0, logística, transporte. Toda mi vida profesional he estado relacionado con el sector del transporte y de la logística. Yo soy oriundo de Irún, o sea que la frontera imprime carácter para estar en este segmento. He estado en distintas compañías del sector de transporte. Bueno, durante 15 años fui franquiciado de una marca, de Nafex. He estado en compañías de multinacionales. Y desde el año 2014, posiblemente muchos me podrán conocer porque soy el propietario del blog informacionlogística.com, que nació, pues eso, hace 8 años como ahora en octubre va a hacer 8 años, pues como una cosa, como un pequeño juego y que, bueno, pues hoy en día ya es un cierto monstruo en el cual, bueno, pues intento compartir sobre todo visiones muy personales y particulares del sector. Bueno, pues una visión no con carácter de periodista, sino bueno, con un poquito con carácter de sector. Y encantado de participar con vosotros en este webinar. Muchas gracias por estar aquí. Sabemos todo lo que aporta al sector, así que es un verdadero placer tenerte. Mónica, nos cuentas un poquito más a fondo qué es lo que hace en Clarel y tu backup también, si quieres. Venga, bueno, primero, igual que ha dicho Carlos, gracias por haberme tenido en cuenta, para mí es un placer. Un poco novedad porque se sale un poco de mi core business, ¿no? Yo estoy un poco como representación de ese retail, ese cliente final, más que la parte de logística, pero como comentaba con logístico, al final retail y logística son dos departamentos que tienen que ir muy de la mano, ¿no? Yo para vender necesito un producto que logística tiene que hacer llegar a mis tiendas, sin meternos ya en el mundo de omnicanalidad, multicanalidad y todo lo demás. Ahora mismo trabajo en Clarel, aquí en España, soy Chief Retail Officer, Chief Operation Officer y directora de proyectos. Llevo muy poquito de nuevo en España, he vuelto en octubre, he estado en Italia 5 años, en Reino Unido 1, en Rusia, previamente en España, he trabajado en Inditex, en Decathlon. Soy una ingeniera industrial electrónica con vocación de retail. Yo siempre digo que estoy donde quiero estar porque quiero estar. Entonces, al final, cuando haces lo que te apasiona, trabajar es un placer. Y nada, esperando un poco pues a ver cómo surge esta mesa, que surjan muchas preguntas y vamos a divertirnos un ratito juntos. Maravilloso, muchas gracias y como ya te hemos adelantado, enhorabuena por tu background, vaya, perfilazo y seguro que mucho que aportar
en esta mesa. Don Fernando, ¿qué nos cuentas tú? Que también trae Bueno, por favor. una buena historia. Bueno, por favor, gracias por lo de Don. Que un placer, primero que todo, David, que encantadísimo de formar parte de esta sesión. Por supuesto, para mí es un placer dar mi punto de vista, pero aún más es un gran placer poder compartir con vosotros y con el resto de ponentes y aprender de las experiencias que por supuesto, tienen que aportar. Mi sector, mira, llevo 20 y tantos años ya relacionado con el mundo de la logística, con el transporte. Empecé en las grandes multinacionales y posteriormente, como a los que nos gusta la logística, nos gusta el transporte, nos gusta sufrir, pues al final he ido hacia negocios de capital e inversión a nivel de compañías más pequeñas, medianas, que han seguido desarrollándose o han querido buscar crecimientos exponenciales. Desde Advance on Track ayudamos pues, a ese desarrollo o a esa implantación de estas compañías y a buscar con un enfoque muy tecnológico, muy de operaciones y muy de customer experience, pues poder facilitar estos recursos a las compañías que lo requieren. Eso es un poco la andadura, por supuesto, y por supuesto que vienen más cosas, pero bueno, por el momento esto es lo que os puedo contar. De lo que viene y de lo que vendrá seguro que estaremos muy atentos y en parte por eso estamos aquí, ¿no? Para comentar esas tendencias, ¿no? Tanto en el sector retail como logístico, como bien adelantaba Mónica, al final son dos mundos que están condenados a entenderse y son prolongaciones unos de otros. En esta charla, y si queréis empezamos por los distintos bloques que vamos a tratar, ¿no? Habíamos hablado un poco de eso, de retail, customer experience, omnicanal, la logística, como no podía ser de otra manera, en todos esos puntos, distintos puntos también de la cadena de suministro. Si queréis lanzar una primera pregunta abierta, quizá por Fernando, ya que hemos terminado por ti, ¿qué ha ocurrido en el retail desde el boom del e-commerce, ¿no? ¿Cómo ha afectado todo esto? Mira, yo creo que tú utilizaste un término anteriormente que es finalmente tener al cliente en el centro de todo. Yo creo que cuando analizamos las estrategias de diferentes compañías es lo que vemos a nivel común, ¿no? Hemos puesto al cliente con el objetivo de proveerle de una experiencia, de una identidad, de que él nos transmita realmente qué es lo que necesita. Yo creo que eso es uno de los principales retos desde un punto de vista estratégico. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Que yo creo que la parte de ejecución, la que nos gusta, la parte de operaciones, ¿no? Ha cambiado pues, temas desde el punto de vista de la omnicanalidad, de cómo se vende, que eso, por supuesto, en fin, es completamente relevante porque ya el cliente no solamente está buscando ir a comprar en una tienda, sino comprar en cualquiera de los canales que ofrece un determinado cliente y poder conseguir el mismo nivel de experiencia indiferentemente de por donde quiera realizar la compra. Yo creo que eso ha sido uno de los retos. Otro de los retos, por supuesto, es la sostenibilidad, esa gran palabra que está en boca de todo el mundo y que realmente nos ha llevado ahí bien, nos ha llevado pues el sector a tenerla muy presente, bien por el tema de coste, ¿no? Todo lo que implica pues el incremento de combustibles y todo lo que implica para los márgenes de la compañía. Entonces yo creo que es una variable indiscutible dentro de los retos que hay. Desde luego que está el reto del almacenamiento, ¿no? Eso es lo que notamos. Ya no se trata únicamente de, oye, vamos a tener el stock que es necesario para cubrir la actividad, sino necesitamos saber qué vamos a almacenar, anticiparnos a ese almacenar. Y bueno, y estamos hablando siempre de conceptos de estructura, ¿no? Pero ¿cómo conseguimos eso? Yo creo que la información o anticiparnos con información, y ahí es donde entra mucha cabida pues compañías como la vuestra, David, donde el hecho de ayudar a las compañías a entender qué es lo que sucede con ellas, cuáles son sus ratios, cuáles son sus números, pues te permite anticiparte y tomar unas decisiones acordes a todo esto. Está claro que, como conclusión, yo creo que está claro que aparte de ese concepto de customer centricity, viene también ese concepto de proximidad, ¿no?
El cliente ya no quiere únicamente bajar a la tienda, comprar su producto, subirlo y ya está, sino quieren que su producto pueda llegar a su domicilio. Y eso conlleva pues muchísimos retos, y eso es algo en lo que el e-commerce nos ha ayudado muchísimo. Ya hemos perdido mucho ese miedo a comprar por internet y a enfrentarnos a diferentes factores que condicionaban la compra. Y yo creo que eso es un poco resumiendo la estructura de los grandes retos que nos enfrentamos con el retail y con el e-commerce. Por ahí no sé si Carlos y Mónica quieren añadir algo, ¿no? O matizar algunos de los conceptos que hemos estado comentando. A mí me gustaría añadir, bueno, es un comentario, ¿vale? Que lo hemos hablado en algún momento fuera de esta sesión. El gran reto es un poco ser conscientes de la diferencia entre la omnicanalidad y la multicanalidad, ¿no? Hay muchas empresas multicanales y el cliente busca la omnicanalidad y no la multicanalidad, para explicarme, ¿vale? No se trata solo de poder tener la misma, que estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Fernando, es solo un pequeño matiz. No se trata solo de tener la misma experiencia de compra cuando compro por internet, un click and collect, cuando compro en tienda física. Es que además todo tiene que ser uno. Sin nombrar a ninguno de los grandes, pero tenemos un grande del retail, ¿no? Que para mí es el grandísimo ejemplo de lo que es de verdad la omnicanalidad. De lo que se trata es de que el cliente no diferencie entre su experiencia de compra y sus beneficios o su postventa después de realizar esa compra. Es decir, yo compro desde mi casa por el motivo que sea, pues porque lo hago fuera de mis horas de trabajo, porque no me apetece ir a una tienda, porque no puedo, porque necesito algo para mañana, pero si al final no estoy satisfecho, tengo un problema o quiero hacer un cambio, ¿por qué no hacerlo en una tienda física? No todas las empresas que hoy, entre comillas, presumen, ¿no?, de omnicanalidad, tienen ese punto de todo tiene que estar conectado entre sí, ¿no? Hemos visto los prototipos o los intentos de tener una tienda e-commerce con productos físicos para poderte probar. Hemos visto los prototipos de poder comprar online en la propia tienda con el propio producto de la tienda, el tener un click and collect real, con stock real de la propia tienda sin que te lo tengan que mandar desde un almacén central, ¿no? Porque me imagino que en vuestra parte logística el grandísimo reto es el cómo suministrar este stock en el tiempo justo que es necesario, ¿no? Con la omnicanalidad esto, digamos, que se facilita, porque si tú puedes utilizar todo tu stock como almacén, no importa dónde esté, y pudieras gestionar el no tener que sacrificar la venta de un canal para beneficiar al otro, sería como el mundo ideal, ¿no? Y creo que con esa pequeña precisación es un poco a donde las empresas quieren llegar, ¿no? Que es vuestro grandísimo reto, ¿eh? Y aquí paso la pelota un poco a la parte logística, porque desde retail yo es lo que quiero, desde cliente final es lo que quiero, y puedo dar ideas y puedo ayudar, pero esa parte logística es el grandísimo, grandísimo reto que hoy está sobre la mesa. Es que, mira, acabas de dar, yo creo, Mónica, en la clave de casi todas las cosas que se suelen comentar en retail. Antes de abordar lo que comentabas, yo sí quiero hacer dos puntualizaciones. A nivel logístico, el retail está en un momento también, igual que el resto de la economía, en un momento de máxima incertidumbre, ¿de acuerdo? Venimos, si no recordamos, que hace menos de 2 años hemos tenido una crisis en las cadenas de suministro, de forma que se está dando una regeolocalización de la producción, ¿de acuerdo? Es decir, se están buscando fomentar en mercados más cercanos eso que estaba antes pues, en China o en Malasia o en Filipinas. ¿Por qué? Porque en el año 2020 el COVID lo que hace sobre todo es derrumba una imagen casi ficticia que teníamos donde alguien pedía un contenedor a China y sabías que de Shanghái a Valencia eran 28 días y el coste eran $800. Y esto iba como un auténtico reloj. Esto saltó por los aires, ¿vale? Entonces, el retail está viviendo, por un lado, una regeolocalización de los mercados donde produce, yendo a mercados más cercanos, pues me refiero, pueden ser Turquía, Albania, Marruecos, mercados de este tipo. Por otro lado, también la situación actual está haciendo que los niveles de stock sean mayores de los que eran prepandemia, es decir, el miedo de quedarte sin stock para abastecer tus propias tiendas está haciendo que los niveles de stock sean mucho mayores.
Entonces, claro, esto está produciendo primero una tensión a nivel de flujo monetario. En caja, tienes dinero parado en los almacenes por seguridad y garantía. Entonces, digamos que ahí es un poco dos líneas de trabajo distintas que están llevando los retails. O sea, quien está trabajando con stock más bajos o retails que están llenando sus almacenes hasta arriba para no quedarse sin producción. Y luego lo que comentaba Mónica, yo creo que aquí el gran cambio que se está dando y sobre todo el gran cambio que ha hecho en las grandes compañías de retail es considerar cualquier mercancía que está bajo su paraguas como stock vivo. Es decir, la mercancía que está viajando en este momento en un contenedor desde Malasia a Barcelona, considerarlo como un stock vivo. No disponible, pero stock vivo. Es decir, que yo tengo dentro de mis referencias ese stock, lo tengo controlado y sé que su fecha de llegada aproximada será X. Y que si en ese transcurso yo tengo que bascular esa llegada de ese stock desde el puerto de Barcelona a un mercado como puede ser el de Cataluña, el de Valencia, a Madrid o a cualquier europeo, porque en ese transcurso estoy teniendo un mayor volumen de compras en ese mercado, lo pueda hacer. ¿Esto qué supone? Supone que necesitas tener un control sobre todo tu stock end-to-end, desde el principio de la producción hasta el final. Y aquí sí que estamos entrando que nos tenemos que apalancar con la tecnología, sí o sí. Completamente de acuerdo, Carlos. Perdóname, David, y matizo o simplemente aporto un poco más. Digamos, estoy de acuerdo contigo. Digamos, he vivido las operaciones cross-border desde China y como tú comentas, pues toda esa situación geopolítica ha cambiado el concepto de, oye, ¿cuál es el país más apropiado donde debemos tener todos nuestros recursos? Eso, desde luego, ha cambiado completamente el panorama. Y desde luego que la información, y coincido completamente contigo, es fundamental a la hora de tomar las decisiones hoy en día, porque ya no se trata de, hemos pasado por alto, porque los que llevamos ya muchos años en este sector hemos vivido diferentes etapas. Hace 16, 15 años vivimos un procesos de centralización de almacenes, precisamente derivados del coste que esto implicaba. Y ahora volvemos a descentralizar nuestras operaciones con el objetivo de poder dar esa proximidad o esa cobertura o poder tener refugio de esos stocks ante la incertidumbre geopolítica que tiene el mercado. Entonces, desde luego que sí. Yo creo que la información es algo vital, aprender a manejarla, gestionarla, y para toda la cadena, sea retail, sea logístico, sea transporte, pues al final es completamente necesario. En esa parte de control, ¿no?, y de información que me parece bastante interesante, ¿no?, que está saliendo a relucir y como Mónica bien adelantaba, ¿no?, con la visión de cliente, ¿no?, que ella posee, ¿qué es necesario, ¿no?, o qué exige el cliente en esos procesos de compra? ¿Hasta dónde vamos a llegar en ese sentido y qué libertad va a tener el cliente, ¿no?, en esa unicanalidad que comentaba? Pues bueno, empiezo, me lanzo yo, ¿vale? Al final el cliente cada día es muchísimo más exigente, ¿no? Cuando tú haces una compra, es verdad que tienes la comodidad de poderla recibir en casa, pero a nadie le apetece estar en casa desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche para recibir una compra. Y ahora en muchos apartamentos, pues bueno, tienes el portero, te lo pueden dejar en la puerta, tienes puntos de recogida, ¿no? Pero al final creo que cuanto más preciso pueda ser todo para el cliente, más customer centric seremos, más satisfacción habrá por parte del cliente y al final toda la parte logística es que tener un control, es que me ha gustado mucho la frase de Carlos de controlar el proceso end-to-end, ¿no? Al final es que necesitas el control desde el principio para poder satisfacer a tu cliente final. A expensas de lo que os contaba antes de la omnicanalidad, del hecho de poder hacer una devolución en tienda cuando he comprado online, el poder hacer un click and collect instantáneo, pagarlo en tienda o haberlo pagado ya desde mi app del teléfono, ¿no? Que al final de esto se trata un poco esa grandísima palabra de la omnicanalidad. Yo soy como muy fan, ¿no?, de la palabra, pero siempre de precisar lo que significa, porque le llamamos omnicanalidad a muchas cosas y ya voy a dejar ese tema al lado, ¿eh? Pero al final lo que necesitamos es tener todo ese control de stock. Yo antes os decía, si yo no tengo un producto no lo vendo y esta es una realidad.
Entonces, ¿para eso qué necesito? Pues necesito que las cantidades compradas sean las apropiadas, que las cantidades enviadas sean las apropiadas, que me lleguen en el momento justo, porque al final, por decir burradas, ¿no? Si la campaña de Navidad te llega en enero, tienes un problema. Pero si te llega en agosto, quizás también tienes un problema. Entonces, los tiempos son primordiales, el control del stock. Y luego un tema, que aquí me voy a poner mucho el gorro de retail, yo odio las medias. Cada vez odio más las medias, no las medias de calcetín, sino las medias aritméticas, ¿vale? Y todos somos muy amigos siempre a hablar de medias, ¿no? Y en mis grandes discusiones con logística, que las he tenido grandes, especialmente en mi última etapa fuera de aquí de España, para mí las medias eran como el gran enemigo y amigo al mismo tiempo. Necesitamos una media porque necesitamos medir, pero las medias son muy peligrosas porque nos pueden llevar o pueden llevar a la logística a conformarse con un resultado que puede hacer mucho daño tanto al cliente final como a la imagen de una empresa. Por poner un ejemplo, imaginaros que decimos que tengo una media de falta de stock o de error de stock de un 2%. No es tan alto. O sea, 1,70 no es tan alto, pero es que si ese 1,70 lo llevas a 20 mercados y lo concentras en uno, el 1,70 de la compañía se puede convertir en un 10. Pero es que si dentro de ese mercado tienes 2 regiones y lo concentras en una región, el 10 se convierte en 20. Y ya no os digo nada si llegamos al nivel tienda, ¿no? Entonces, a mí las medias me dan miedo y creo que todos los sistemas, todas las apps, toda la tecnología que la logística pueda aportar para convertir esa media en detalle serán una grandísima ayuda para el cliente final y para el retail, sobre todo. Bueno, pues aquí tengo dos cositas que ha comentado Mónica. Con tema de respecto de la última milla, yo aquí llevo ya mucho tiempo también dando la tabarra. Yo creo que la problemática de la última milla se centra también mucho en el sector del retail, muchas veces porque no se ofrece la diversidad de opciones al cliente. Es decir, tomamos siempre muy en consideración al cliente como customer centric, el centro de todas las operaciones, etcétera, pero luego le damos solo una opción de entrega a domicilio. Dices, ¿cómo es posible, no? O sea, no le hemos preguntado a nuestro cliente, depende del target que tenga, es posible que quiera recogerlo en un punto de conveniencia, en una dirección adicional, en un franja temporal. Es decir, yo no he visto todavía en España opciones de entrega que en Alemania, por ejemplo, sí se pueden ver, que con un recargo te entregan antes de las 10 de la mañana, garantizado. ¿Que es un mercado minoritario? Sí. Pero es que si en ese mercado minoritario tenemos un cliente recurrente que durante el año nos hace muchas compras y esa vez lo necesita antes de las 10 de la mañana porque, por el motivo que fuere, démosle la opción. Entonces, de hecho, incluso muchas veces las incidencias que se dan en última milla de distribución no realizada en primer intento, por detrás se esconde un porcentaje importante de que no se le dan opciones al cliente. Opciones de empresa, opciones de franjas horarias, opciones de distintas, lockers, puntos de conveniencia. Bueno, el caso, a mí me llevan los demonios cuando me dicen que me van a entregar un paquete el domingo, que yo me niego, yo creo que todos nos estamos imaginando quién es, yo me niego, digo no porque no, y me dicen, vale, si lo quieres el lunes tienes que pagar 3 euros de recargo. O sea, hemos llegado a un punto de esto es una locura, ¿de acuerdo? Es decir, yo creo que en última milla hay que hay que darle diversidad de opciones al cliente. Llevemos también lo del customer centric hasta el final. Vamos a darle, sí, es verdad que a nivel operativo, operacional, es más complicado, pero es que si estamos hablando de que estamos poniendo al cliente en el centro, vamos a darle todas las opciones. ¿De acuerdo? Y luego con el tema que comentabas de las medias y demás, yo creo que aquí hay una cierta confusión en la gestión del dato que se genera en la logística, ¿de acuerdo? Es un sector donde se ha trabajado siempre de una forma muy robusta en datos internos, buscar medias para bascular personal, metros, maquinaria, vehículos, etcétera, pero no se ha profundizado de esos datos en la necesidad de negocio, que es un poco lo que tú decías. Tenemos 1,70 de stock, bien, vale, perfecto, pues que si es 1,70, el 50% se concentra en Italia y es nuestro segundo mercado, tenemos un problema, tenemos un gran problema.
Y es el mismo dato, pero visto desde otro punto de vista. Entonces, aquí sí es verdad que hay compañías que empiezan a trabajar ya en una serie de torres de control de una gestión de datos muy focalizada al negocio. Un ejemplo os pongo. La logística inversa es un auténtico drama para mucha gente porque no lo controla. Es la situación de tener una bañera donde se está llenando de agua, estamos vendiendo y no tenemos puesto el tapón y se nos está escapando. Hay gente, y no saben ni cuántas devoluciones tienen, ni de dónde, ni de cuánto le cuesta el repackaging, cuánto va a desecho, cuánto tiene que ir a reacondicionado. Entonces, al final, todos estos datos, yo creo que tiene que haber una mayor conjunción entre logística y negocio para poder tener una imagen más aterrizada, no solo operacional, que es un poco, y entiendo tu posición, Mónica, de que te puedes encontrar tú desde negocio frente a un logístico que lo único que está mirando son sus datos de actividad y no ve su negocio se centra en lo que tú le das, ¿vale? No hay esa interconexión. Voy a traer, porque habéis tocado diferentes temas, yo creo que es muy amplio de lo que estamos hablando, directamente son muchos conceptos. He tratado de apuntar unos básicos y vuelvo a lo que voy a concluir, que es foco, ¿no? Yo he vivido la etapa en e-commerce, estando directamente en un e-commerce, y cuando vives el e-commerce y vendes en e-commerce, te das cuenta de la cantidad de posibilidades, problemas, opciones, alternativas que puedes llegar a tener y cómo te puedes diluir en el propio negocio si no tienes foco. Entonces, yo creo que para mí uno de los grandes retos precisamente en este sector, en el sector de transporte, logística, e-commerce, llamémosle el momento que estamos viviendo ahora, es una cuestión de foco. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos buscar con esto? Ahí, con esto, voy a conectar al end-to-end. Esto lo comentaste tú, Carlos, en el sentido de, y estoy completamente de acuerdo. ¿Por qué llegamos al end-to-end? Porque también queremos esas opciones que comentabas, ¿no? Finalmente, los clientes, tanto los clientes principales como los destinatarios, lo que están buscando son opciones. Y unos canales que sean mucho más especializados y que sean capaces de nutrir muchas posibilidades de ese end-to-end. Entonces, yo creo que eso es uno de los grandes focos en los que debemos tratar. Yo creo que llegamos ahí y no debemos olvidar, para mí uno de los focos también es el margen, ¿no? Estamos en un momento súper crítico en el cual tenemos que analizar esas propuestas de valor que tú decías a nivel de generar opciones de entrega, reparto más sostenible o generar canales de captación de esas devoluciones, porque realmente esas devoluciones son una grandísima oportunidad, digamos. Es un tema que he tocado durante muchísimo tiempo y es la gran olvidada de la logística. Yo creo que actualmente en el mercado yo creo que existen grandísimos retos, más que todo porque no tenemos una solución clara. Nos gusta comprar, nos gusta que nos atiendan rápido, pero también tenemos que pensar en cómo tenemos que devolverlo y cómo podemos recuperar ese dinero y cómo la logística se puede aprovechar de esa logística inversa para poder generar un plus en el sector. Pero finalmente, como conclusión, yo creo que al final todas estas ideas conllevan en común riesgo, ¿vale? ¿Y cómo aminoramos ese riesgo? Como tú decías, Mónica, estoy completamente de acuerdo. Las medidas son tediosas, odiosas. Y hablamos de pues, que tenemos que ser mucho más concretos. Y ahí es donde insisto en que la tecnología, que ya llevamos años utilizándola realmente, pero realmente tenemos que interiorizar ese concepto del dato, de la información verídica, de cómo llenamos los stocks o cómo llenamos los almacenes o de qué los vamos a llenar, es algo completamente relevante y lo tenemos con información. Entonces yo creo que para mí ese es el riesgo que tenemos, es la falta de tomar una decisión inadecuada y que lo podemos suplir de una forma muy guiada cuando tenemos muy buena información. Por ahí, como bien decía Fernando, ¿no? Estamos tratando muchos temas, si no ya podemos sacar otra mesa redonda por centrarnos en uno. Ha salido omnicanalidad, como no podía ser de otra manera, ¿no? Esa parte end-to-end, trazabilidad, control,
la importancia de las métricas, ¿no? Y cómo ligarlas tanto logística y negocio, que muchas veces se tratan como entes separados. Hemos tenido por suerte, ¿no? La visión de retail de la parte más logística. Yendo un poco por cerrar, y es verdad que lo hemos comentado de manera somera, por conocer vuestra opinión a nivel sostenibilidad, ¿no? Si la palabra omnicanalidad está trillada, ¿no? Como ya está trillada la palabra digitalización, ¿no? ¿Qué pasa con la sostenibilidad? ¿Qué iniciativas, no sé cómo formular la pregunta, qué iniciativas queremos destacar hoy, o si nos sentamos aquí en el 2030, ¿en qué mundo estaremos viviendo? Bueno, sí. Bueno, Carlos, tira tú, no te preocupes. Dispara. No, yo con el tema de sostenibilidad, yo creo que aquí hay puntos de mejora de trabajo. Uno, sobre todo, el que está relacionado con la distribución de última milla. ¿De acuerdo? Es decir, todo envío que hagamos que no se entregue en un domicilio, lo vamos a hacer más sostenible. Es decir, todo lo que busquemos en puntos de conveniencia o fomentemos puntos de conveniencia, lugares alternativos, o incluso también en la concentración de entregas, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues un cliente compra algo un lunes en un plazo de entrega de 48 horas y el martes también compra algo con una entrega en un plazo de 24 horas, que seamos capaces de entregarle en una sola entrega los dos envíos, por ejemplo, ¿vale? O sea, tecnologías de este tipo. Otra línea de trabajo, obviamente, es toda la que está relacionada con el packaging. Es decir, todo lo que podamos reutilizar o generar en todo lo que es el picking, en la fase de picking, ayudará en temas de sostenibilidad. Y un tercero, yo creo que está muy ligado con la logística inversa. Es decir, todo lo que podamos reducir en la logística inversa será un impacto de sostenibilidad mayor. Es decir, si nosotros fomentamos el que el cliente compre 3 productos para devolver 2, probarse los 3 y devolver 2 y quedarse con uno, o sea, tenemos que intentar trabajar que eso no ocurra. Que no ocurra no solo por sostenibilidad, sino también muchas veces por una sostenibilidad económica del propio retail. Porque si nos fijamos, todo el tema de las devoluciones gratuitas ha sido fomentado por los grandes retailers con un objetivo, yo no sé si es oscuro, de que el mercado fuera mucho más reducido, aunque alguno de ellos pues ha tenido que, y ya está, digamos que echando para abajo toda esa política. Entonces, tema de devoluciones gratuitas, todo el tema de packaging y la gestión de última milla, yo creo que son tres bases muy importantes en temas de sostenibilidad. Esta parte bueno, solo por reforzar, porque si no lo decías iba a saltar yo a decirlo, prometido, pero la parte de la logística inversa, que creo que sí quedaría una grandísima mesa redonda, apúntatelo, David, porque antes no la has nombrado. Sin duda, es el agujero negro. Es una pasada. Y aparte ya no es solo la logística inversa de la última milla del cliente que devuelve, sino de la propia tienda. Hay una logística inversa, tienda almacén, tienda central, tienda a donde sea, porque a veces no se sabe a dónde va, que es enorme. Y esta parte es muy importante. Y un tema, bueno, 3 claves que has dado, no tengo poco que añadir, pero un tema que sí que es clave es que el precio del transporte. Antes todos los envíos, ¿no? ¿Quién era el pionero? ¿Quién hacía algo bien? ¿Quién no te cobraba por los envíos? ¿Quién no te cobraba por las devoluciones? ¿Quién no te cobraba por las recogidas? ¿Quién te lo llevaba a casa de manera gratuita? Hoy estamos viendo que todo el mundo está un poco reculando en este sentido, ¿no? Con el gran distribuidor de venta online me lo manda gratis, pero porque yo ya pago una cuota anual, es decir, gratis entre comillas. Que me puede salir rentable depende de lo que pida, pero los grandes están empezando, y todos decíamos que sí, porque un poco sabemos de quiénes estamos hablando, las devoluciones ya no son gratis en todos los países, las compras de productos de rebajas ya se paga por el envío, ha empezado este año, y cuando alguien que pesa tanto lo hace, nos vamos a unir, ¿no? Porque al final es verdad que esa diferenciación que se intentó hacer, pues bueno, está saliendo más cara de lo normal. Y hoy la palabra sostenible, que es la tercera grandísima palabra con la que tenemos que tener cuidado, sostenible es muy bonito escribirlo, hay que hacerlo realidad. Lo de la agrupación de entregas, lo del punto de recogida, ¿no? Que a veces puedes pensar, el punto de recogida es para ahorrarte costes. No. O sea, al final el transporte lo vas a mandar de la misma manera, pero lo vas a optimizar.
y a lo mejor al cliente hasta le es más cómodo, no tiene que estar en su casa esperando, no me lo tienen que entregar un domingo, porque si me lo entregan el domingo en el punto de recogida, yo lo recojo el lunes. Entonces, al final, me ha gustado mucho también antes esta parte de preguntémosle al cliente final qué es lo que necesita y las diferentes opciones. Bien, solo un pequeño apunte. Yo ya he lanzado que la entrega en domicilio en grandes ciudades va a ser una cosa que no va a ser gratuita dentro de no mucho tiempo. Y no porque las compañías lo quieran, sino porque aquí todos los ayuntamientos, etcétera, están trabajando en cobrar por acceder a las ciudades para que no se acceda. Es decir, la distribución de entrega a domicilio en un plazo de pocos años vamos a tener que pagar como un servicio premium. Tengámoslo en cuenta. Yo creo que ahí cambia mucho, ¿no? Digamos, Carlos, tú hablas de concepto de regulación, ¿no? Ya hablamos que la sostenibilidad, desafortunadamente, coincido con vosotros que es una grandísima oportunidad. Yo creo que es el sinónimo adecuado. Y desde la crítica a todo esto, haciendo un poco esa reflexión, ¿no? Poniendo a fuego qué es lo que estamos haciendo mal, lo que estamos haciendo bien, yo creo que estamos motivados a la sostenibilidad, bien por coste o bien por regulación, como indicas. Porque finalmente esa saturación que el mismo mercado está haciendo con determinados servicios, porque no somos capaces de generar alternativas que puedan suplir esos servicios en el centro de ciudad, pues va a obligar a regulaciones que van a pagar, o que va a hacer pagar unas consecuencias directamente al mercado. Yo creo que ahí es donde viene. Ahora, estamos presas de nuestras palabras, ¿no? Quiero decir, los grandes e-commerce hace muchísimo tiempo vieron una grandísima oportunidad de venta el ofrecer sus servicios de reparto gratuitos, y a día de hoy, con todo el cambio de escenario, pues lo que estamos viendo es completamente lo contrario, ¿no? Que significa un problema. Yo creo que simplemente invito, yo creo que estoy de acuerdo contigo, Carlos, que va a cambiar el mercado, y invito precisamente para que sigamos innovando en cuanto a las diferentes opciones y alternativas. Si comparamos con otro tipo de mercados que no están muy lejos de lo que nosotros estamos haciendo, hay alternativas muy interesantes. Sí, hay muchísimas alternativas. Yo el tema regulatorio lo decía porque además va a ser un problema, porque la distribución de las ciudades es responsabilidad de los ayuntamientos. Es decir, nos podemos encontrar en un país con 8.000 regulaciones distintas. Una regulación en Madrid con otra distinta de Barcelona, de Valencia, de Sevilla. Entonces esto puede ser un problema. Y lo que tú comentabas, Fernando, mucha gente, a ver, cuando tú te pliegas a hacer lo mismo que hace el más grande del mercado, obviamente a nivel estratégico tienes todas las de perder, porque tienen más experiencia que tú y tienen un músculo financiero muchísimo mayor que tú para poder aguantar el tirón. De hecho, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es que ese grande que estamos todos pensando ha cambiado su política porque económicamente ya no es tan sostenible, ¿vale? Yo cuando hablaba del tema de la diversidad de opciones en la entrega última milla, precisamente va por ese camino. Tú tienes tu mercado para poder buscar, pregunta a tu cliente y seguro que encontrarás algo distinto. Por ejemplo, a mí me llevan muchas veces también los demonios si compro algo en un comercio electrónico abanderado de sostenibilidad, pues imaginaos una camiseta ecológica, etcétera, y luego me lo quieren entregar solo en casa y no me dan opción de recogerlo en un punto de conveniencia que es más económico y más sostenible. Por Dios, con perdón de la expresión. O sea, yo también aquí lanzo un poquitín a los retailers. Cuando se haga el business case, hacerlo completo. End-to-end, desde que lo compramos hasta que se lo entregamos al cliente final. Porque claro, muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Y esta es su experiencia personal y particular. Bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? Pues como lo hace fulanito. Ah, ¿no? ¿O qué dinero vamos a destinar a la parte de distribución? Hoy, pues ya no nos queda mucho, pues hay que hacerlo muy baratito con esto. Porque mi Mónica se está riendo porque yo creo... Es que no, mira, ¿sabes por qué me estoy riendo? Porque es que me estoy imaginando que te compras no una camiseta, te compras dos súper ecológicas porque te importa y te vienen las dos en dos bolsas de ¿Bolsas? plástico, Bueno, esto ya en es... dos cajas, porque no te lo ponen solo en una. Entonces pides 5 cosas y te llegan
5 paquetes, pero es sostenible. Bueno. Entonces dices, ¿y qué hago con todo este cartón y todas estas bolsas y papel de burbujas, ¿sabes? Que por eso me estaba riendo, es que me estaba imaginando esta situación que parece un chiste, pero es nuestra realidad, ¿eh? O sea... Y no es ningún chiste, estamos hablando de muchísimo dinero que en España se va a la basura por un packaging incorrecto, por una gestión incorrecta a nivel logístico y de packaging. Experiencia personal, ¿eh? He pedido el otro día 2 unidades de lo mismo y me han llegado 2 paquetes con 2 horas de diferencia. De lo mismo, o sea, en el mismo sitio escogí 2 unidades, 2, y me llegaron con 2 horas de diferencia envueltos de 2 maneras diferentes en 2 momentos. Que, sí. Por ahí la buena noticia, ¿no? Como hemos estado hablando a lo largo de toda esta mesa, es que esa información, ese control, esa trazabilidad end-to-end nos puede ayudar seguro, ¿no? a eficientar y a mejorar todos estos procesos que sabemos, ¿no? Que como hemos estado comentando, hay mucho margen de mejora y yo creo que eso es lo positivo con lo que nos quedamos. Nos quedan un par de minutillos. Cerramos con algún titular, una frase breve con la que queráis cerrar cada uno. Fernando, si quieres darle tú. Yo cerraría con el end-to-end. Yo creo que tenemos que promover que las cadenas de suministro pueden abarcar mucho más de lo que actualmente están abarcando. Finalmente es cierto que conlleva un riesgo, pero finalmente detrás de todo esto existe una optimización ante todos esos problemas que estamos hablando, porque realmente el embalaje, el espacio, la distribución, los costes, finalmente ese es el gran reto. Entonces yo creo que finalmente tenemos que abordar mucho más retos en la logística y el end-to-end es el camino para conseguirlo. Nos quedamos con ese end-to-end de Fernando. Carlos, ¿el tuyo? Yo sobre todo apliquemos lógica. Seamos lógicos. Estudiemos, investiguemos el mercado y seamos lógicos. Vemos muchas veces operaciones y operativas que se hacen per se porque el mercado lo hace así. Apliquemos los 5 porqués. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿Y para qué? Seamos lógicos. Paremos un poquito. Parar un poquito, muchas veces no, parece que no tenemos el derecho a parar a pensar. Yo creo que es verdad que ahora cuando nos metemos en Black Friday, nos metemos en campañas, ahora ya no. Pero después siempre seguro que hay un tiempo de parar, pensar y ser lógicos. Perfecto. Apuntamos esa lógica, ¿no? Y esa mejora continua, ¿no? Esa mejora, efectivamente, al final es una mejora continua. Perfecto. Mónica, ¿qué nos cuentas tú para terminar? Bueno, a ver, no voy a decir que me lo has robado, ¿vale? Es parecido, pero diré, para mí es aprendamos, ¿no? Pero aprendamos adelantándonos un poco al cambio. Hemos tenido un gran punto de aprendizaje no elegido, que ha sido el COVID, que nos ha hecho ver los grandes cambios que necesitamos, sostenibilidad, transporte, el dónde localizamos la producción, cómo la movemos y todo. Aprendamos de verdad, los 5 porqués me ha encantado, el end-to-end, al final es un poco una mezcla, no se lo robo, pero para mí aprendamos, ¿no? Y adelantémonos un poco a ese cambio. Yo creo que con ese aprendizaje, ¿no? Y conocimiento compartido nos podemos quedar aquí hoy, apuntamos, ¿no? Y recogemos el guante de esa parte de logística inversa que veo que puede dar para hablar y mucho. Y nada, yo creo que vivimos en 2 mundos conectados, ¿no? Y como bien decía Fernando, con un foco común, que al final es ese cliente, ¿no? Y esa felicidad del cliente, fidelización y esa unión de historias al final que hay detrás de cada una de las compras, ¿no? Que llevamos a cabo, ya sea físico o online. Familia, yo solo puedo daros las gracias por este magnífico rato. De verdad que es un verdadero placer tenerlos por aquí. Y a todos los asistentes, con cualquier duda, con cualquier inquietud que os surja, nos podéis contactar y fácilmente, vaya, ellos los tenéis en redes muy activos, pues nosotros les haremos llegar las preguntas, ¿vale? Mil gracias por todo y que tengáis muy buena tarde. Igualmente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.